Mucha atención Colombia porque la declaración de renta del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, no aparece. Vayan a la página de Función Pública donde pueden consultar esto y verán que hay un ocultamiento de su declaración de bienes, lo cual es grave porque el propósito de que esta declaración de renta en funcionarios sea pública es mostrar transparencia, que no hay conflicto de intereses, que hay independencia. Y díganme en los comentarios si ustedes creen que hoy en las altas cortes de Colombia existe tal independencia. Y sobre todo esta publicidad de la declaración de renta en funcionarios es para prevenir la corrupción que ya está presente en la Corte Suprema de Justicia con el tráfico de influencias que viene sucediendo y razón por la cual se le viene otra demanda, otra denuncia a uno de los magistrados de la Corte Suprema. Pero los detalles de esto lo vamos a ver más adelante porque quiero que abordemos rápidamente los 9 récords que acaba de batir Gustavo Petro en un hecho histórico ante el mundo, a pesar del obstruccionismo de las fuerzas radicales de oposición de extrema derecha que no dejan hacer nada, que niegan todo logro y después pues buscarán decir que es que acá en este gobierno no pasó nada, que mejor dicho, antes éramos una Suiza, que Gustavo Petro nos volvió en una Venezuela y que nosotros, salvadores uribistas, vamos a llegar a recuperar el vividero tan increíble que era Colombia, porque antes no ocurrían desapariciones forzadas, falsos positivos, hornos crematorios, nexos con paras, todo eso no existía. Entonces veamos estos récords con la voz de Alfredo Mondragón, congresista del Pacto Histórico, y por favor compartan porque la prensa tradicional se quedará callada. Ya están en plena campaña presidencial y ustedes lo saben. Escuchemos. El gobierno de Petro es un gobierno de récord. Récord en incautación de cocaína, 772 toneladas este año. Récord en ingreso de turistas, 9.4% más que el año 2023. Récord en inscripción de estudiantes a la educación pública y gratuita, 920,000 estudiantes, un 4% más frente al año 2023. Récord en precio internacional del café, $604 por la carga de 125 kilos. Récord en movilidad aérea, 46.5 millones de pasajeros entre enero y octubre, pese a que la oposición intentó sabotear la operación aérea. Récord en crecimiento económico, es el tercer país con más crecimiento de la OCDE en el tercer trimestre. Récord en reducción de la deforestación, cayó un 36% este año. Récord en crecimiento del sector de agricultura, 10.6% en un año, algo que no ocurría hace 34 años. Récord en formalización de tierras para campesinos, más de 1 millón de hectáreas. Récord en generación de energía renovable, se multiplicó por 13, llegando a 1.830 megavatios. La derecha y sus medios dicen que Colombia va mal. Estos logros dicen otra cosa. ¿Se imaginan donde dejaran gobernar a Petro? ¿Se imaginan donde no tuviéramos un Congreso obstruccionista? Lo dice Wilson Arias. Como no han logrado detenernos con su pánico económico, entonces ahora intentan dañar el país con el sabotaje y el obstruccionismo. Sí, para perjudicar al gobierno, la ultraderecha pasa por encima del país. Cambio radical contra la ley de financiamiento. Recordemos que el día de ayer se tumbó la ley de financiamiento del gobierno de Gustavo Petro en un intento obstruccionista de la oposición para hacer quedar mal al gobierno. Y a pesar de todo eso, gente, a pesar de todo eso, ayer también se dio a conocer una noticia que ustedes ya saben, y es que Colombia se sitúa como sexta mejor economía del mundo para 2024. No lo digo yo, no lo dice Petro, no lo dice el Pacto Histórico, no lo dice ningún petrista, lo dice por el contrario The Economist, esa revista en la cual se basan muchos de oposición para generar muchas de sus críticas y hoy se les cae toda esa pantofimia. Entonces, sexta economía, de las mejores economías en el mundo. Siguiente logro que la oposición y los medios tradicionales no mostrarán. El gobierno del cambio sacó a 2.5 millones de colombianos de la inseguridad alimentaria. No tenían acceso suficiente a la comida. Y estas cifras evidentemente no se ven. 1.6 millones de personas salen de la pobreza. Acá vemos las principales economías, las mejores economías del mundo. Primero España, segundo Irlanda, tercero Dinamarca, cuarto Grecia, quinto Italia, sexto Colombia, séptimo Israel, octavo Lituania, noveno Suiza, la Suiza de la que habla el uribismo que era Colombia,
por debajo de Colombia. Se sitúa en el 9º lugar. Corea del Sur. No aparece ningún país latinoamericano, solo Colombia. Pero no, acá estamos en un castrochavismo, mejor dicho, acá la gente, juepucha, esto es invivible. Gustavo Bolívar, más logros. Seguimos recorriendo Colombia con un mensaje. El gobierno Petro ha sacado 1.6 millones de la pobreza, ha entregado 300.000 hectáreas de tierra, aumentó de 80 a 225.000 el bono pensional para los adultos mayores, que quieren tumbar ahora a los uribistas, hágame el favor. Está construyendo 150 plazas de mercado con comedor y cocina comunitarios, está llevando internet a zonas alejadas, está transitando a energías limpias, aumentó el turismo en más de 30%, pensiona a las madres comunitarias, está reactivando las vías férreas, ya licitó la vía Medellín-Quibdó prometida por muchos gobiernos y burlada por otros, construye cientos de kilómetros de vías terciarias, bate récords históricos en decomiso de drogas, disminuye para este año las muertes violentas, redujo la inflación en 100% en un año, disminuyó en 50% las muertes infantiles por desnutrición, ha construido cientos de centros de salud y dotado de ambulancias nuevas a más de 100 municipios y la lista sigue, gente, para que la consulten ustedes. También salieron con la mentira, o sea, ellos primero niegan todos los logros económicos. Las variables económicas, las cifras económicas son diversas y numerosas. Los indicadores económicos son numerosos. Uno puede hablar en términos de muchos indicadores económicos. Uno del cual se pegaba al uribismo porque no mencionaban el universo total. Uno era que la deuda pública aumentó. Cuando ellos dejaron un déficit fiscal de 83 billones y una deuda de 183 billones. Entonces veamos qué es lo que sucedió realmente con la deuda pública, a los que el uribismo mencionaban como el peor horror que demuestra que la economía colombiana está agonizando. Escuchemos y desmintamos y compartamos. De acuerdo con el reporte del Banco de la República, los niveles de deuda colombiana siguen disminuyendo y hacia el cierre del año la tendencia se mantiene a la baja. La deuda pública manejada por el gobierno viene cayendo desde enero, cuando se ubicaba en 114.137 millones de dólares, bajando en junio a 112.116 millones de dólares. Ya para el mes de septiembre registró 112.048 millones de dólares. Como proporción del Producto Interno Bruto, la deuda ya pasó de 53,6% al cierre de 2023 a 47,9% a septiembre de este año. El manejo responsable en materia fiscal y el cumplimiento con los pagos de la deuda son parte de la corrección en esta materia. La deuda pública, es decir, la que está a cargo del Estado, muestra algunas cifras de mejora, algunos indicadores. La deuda como porcentaje del PIB cambia de manera favorable. Hay que destacar que la deuda total, tanto pública como privada, también disminuye mes a mes. De enero al mismo periodo de evaluación del Banco de la República pasó de 197.478 millones a 197.361 millones de dólares. La economía va mostrando mejorías hacia el cierre del año. En términos generales, lo que podemos decir es que las cifras de endeudamiento tanto público como privado hasta el momento, y de acuerdo con el informe del Banco de la República, muestran una estabilidad bastante razonable. La tendencia se mantendría para el último trimestre de 2024, teniendo en cuenta el cumplimiento del plan financiero. Ahí está, gente. Pero es que hay que celebrarlo con cafecito, que también tiene récord de precio histórico en la bolsa. Precio internacional del café sigue aumentando gracias al gobierno nacional junto con el campesinado, al que este gobierno le está devolviendo la tierra con dignidad. Antes despojaban al campesino, antes lo masacraban, antes lo asesinaban, antes lo desplazaban. Hoy ese campesino está recuperando lo que es de él, la tierra que trabajan para alimentarnos, ¿sí? Y por eso es que ahora vamos a este tema de la ley de financiamiento, porque estos personajes que están celebrando el hundimiento no están afectando al gobierno nacional, no están afectando a los funcionarios, están afectando al pueblo colombiano, porque esta ley de financiamiento iba encaminada a beneficiarnos a todos nosotros. Y por esa terquedad, esas ansias de obstruir para que ellos puedan volver a robarse los recursos públicos, ahora desde presidencia, desde los tres poderes públicos,
pues es que quieren bloquear todo para que el gobierno tenga cifras negativas. Es que, ¿qué suicidio es este político, políticamente hablando? O sea, son capaces de dejar morir a la gente. Pues si ya han quemado a personas en hornos crematorios, creo que dejar morir a la gente de hambre o con una crisis económica, pues no les importa, cosa que no han logrado. Pero bueno, el día de ayer, estos personajes, Centro Democrático, Cambio Radical, Partido Conservador, liderado por Efraín Cepeda, uno de los mayores obstruccionistas, el presidente del Congreso, pues hundieron la ley de financiamiento. Una ley de financiamiento que, si usted se pregunta, Nico, ¿en qué nos beneficiaba esa ley de financiamiento? Porque yo leí en Revista Semana que, mejor dicho, eso es peor que lo de Carrasquilla, que mejor dicho nos van a poner a pagar impuestos por comprar huevos, por comprar arroz, por comprar alimentos de la canasta básica. Yo vi ese artículo en Revista Semana. Pues gente, primero, no se informe con medios tradicionales hegemónicos de comunicación que no comunican, desinforman, son empresas privadas, tienen intereses económicos detrás de cada noticia. Su propósito no es informar, su propósito es generar dinero, y ellos generan dinero de maneras lícitas y de maneras ilícitas. Y cuando la señora Vicky Dávila, si es que llega a la presidencia, de llegar esa señora ya, pues va a devolverle los favores a los Gilinski, dueños de Revista Semana, para que sigan amasando fortunas con nuestros recursos públicos. Entonces escuche muy bien qué es lo que hacía esta ley de financiamiento y enójese con esa oposición que está en el Congreso. Es para robar, para ganarse 40 millones de pesos, 50 millones de pesos mensuales, para no hacer nada, para obstruir, para no construir país. Usted y yo podemos estar en desacuerdo de cómo construir país, pero ese desacuerdo no nos puede llevar a decir entonces yo no lo dejo hacer absolutamente nada, ¿sí? Escuchemos. ¿Usted quisiera que se excluya de IVA a los servicios hoteleros y turísticos en municipios con menos de 200,000 habitantes en Colombia, que son la gran mayoría? ¿Usted quisiera que se le bajaran sus tarifas de energía y que el gobierno Petro asuma la deuda por la opción tarifaria de los usuarios que creó Duque en pandemia? ¿Le parecería bueno que el Fondo Nacional del Ahorro pueda entregar créditos para mejoramiento de vivienda sin necesidad de hipoteca? ¿Le parecería justo que a quienes ganen más de 130 millones de pesos mensuales se les aumente el impuesto de renta? ¿Le parece bien que se le baje el impuesto de renta a todas las empresas colombianas, menos a las de carbón y petróleo? Eso es lo más impactante, gente. Se le va a bajar el impuesto de renta, se le iba a bajar el impuesto de renta a todas las empresas, menos a las MIPYMES principalmente, menos, un gran pero a las de carbón y petróleo. Y el uribismo hundió esto. ¿Qué nos dice esto? Esta gente no le interesa que usted tenga empresa. Por eso es tan difícil crear empresa en Colombia. ¿Quién es el responsable? No es Gustavo Petro, que acaba de llegar hace 2 años. Los responsables son los que han estado en el poder siempre y siguen desde los poderes económicos. Siguen creando oligopolios, siguen creando las leyes a su favor para beneficiarlos y seguir con sus monopolios. Acá lo que se proponía era bajar los impuestos para que sea más sencillo crear empresas, para mover la economía desde otros ámbitos diferentes, aparte de las grandes empresas. Pero esta gente financiada por estas multinacionales, estas grandes extractivistas de carbón y petróleo, pues le pagan millonadas al Centro Democrático para que esta gente tumbe eso y ellos sigan enriqueciéndose y quebrando a las MIPYMES. Con el fin de reactivar la economía, ¿está de acuerdo con mantener la sobretasa de renta al sector petrolero y carbonero exportador? ¿Le parecería bueno que se excluya del IVA la compra de vehículos para transporte público y carga que transiten hacia vehículos eléctricos? ¿Le parecería bueno que se proponga un bono de transición energética a empresas que realicen inversiones de desarrollo de energías limpias y que puedan ser negociados libremente? Si sus respuestas a todas las preguntas anteriores es un sí, usted está de acuerdo con la ley de financiamiento que propone el gobierno del cambio para recolectar 12 billones de pesos y reactivar aún más nuestra economía. Y bueno, ya sabemos el resultado. Tumbaron la ley de financiamiento. Estas son las palabras de Alexander López, director del Departamento Nacional de Planeación.
Y bueno, pues la responsabilidad en manos de una clase política de ultraderecha que siempre han estado de enemigos del pueblo. Lo odian, hablan bien del pueblo diciendo que sus causas son por el pueblo, pero sus causas, revisen sus conflictos de interés, revisen sus billeteras. Esas son decisiones que toman estos sectores, estos partidos de oposición, pero en últimas es el Congreso el que toma esta decisión. Hoy el Congreso de manera mayoritaria le da la espalda a Colombia, le da la espalda a la clase media, le da la espalda a los más pobres, a los trabajadores, le da la espalda a los campesinos, a los negros, a los indígenas, a las mujeres, a los viejos, a las viejas, le da la espalda a un país que reclama inversión, porque estos recursos que acaban de hundir aquí son recursos que iban directo a los jóvenes, a los niños, a las mujeres, a los que más necesitan de Colombia. ¿De dónde los vamos a sacar? La pregunta que yo me hago ahora, esos recursos que hoy no están y que no van a estar en el próximo presupuesto, ¿de dónde los vamos a sacar? El presidente sí ha dicho algo concreto, y es que esta decisión, ¿sí?, política no la va a pagar el pueblo, no la va a pagar la clase media, no la van a pagar los más pobres, ¿sí? Y esa es una tarea pues que emprendemos desde ahora, a revisar cómo nosotros vamos a resolver este problema. La verdad, no esperábamos esta decisión, es una decisión de verdad muy dura, muy complicada y muy dolorosa para la gente, para nuestro pueblo colombiano. Ahí está, es que es verdad, eso no afecta a Gustavo Petro, en nada, ¿sí? Ay, esta gente, vean a este uribista en pleno Congreso diciendo que la economía va mal después de todos los récords que acabamos de escuchar. Ríanse un poco. Senador Abraham. Presidente, esto es importante. Le insultan la inteligencia al pueblo, este señor del Centro Democrático. Porque aquí no puede quedar en el aire lo que yo le escuché al doctor Alexander López. Que aquí los que estamos votando en contra de esta ley de financiamiento o reforma tributaria, estamos en contra de este país y de los colombianos. Aquí quien está en contra y haciéndole oposición al mismo país desde el gobierno y con el gobierno es el presidente Petro. Quien está marchitando una economía que siguieron creciendo al 7% y que hoy celebran un paupérrimo crecimiento del 2% es el gobierno. Tumbemos de una vez por todas esa falacia, que es que recibimos una economía creciendo al 7%. Sí, recordemos que con la pandemia el señor Iván Duque hundió el crecimiento del país a niveles antes no vistos. Y después, en la recuperación económica del país, pues claro, si usted lo deja en un negativo impresionante y después se empieza a restablecer medianamente la economía, pues usted ve que hubo un crecimiento del 7%. Pero ahora, usted compare, que usted tiene que hacer eso a la hora de contrastar una cifra, compare los crecimientos económicos de los demás países en el mundo. El señor dice un paupérrimo 2%. Hermano, somos el tercer país con mejor crecimiento económico. Le duela así hasta cada uno de sus integrantes del Centro Democrático, que por cierto apoyaron la reforma tributaria de Carrasquilla, que sí afectaba al pueblo y que por eso salieron en el estallido social. Salimos a marchar y a arriesgar nuestras vidas y a exponer todas las injusticias y a oponernos a que nos pusieran impuestos a la canasta familiar. Entonces se le caen todas sus mentiras. Quien está celebrando impuestos a la gasolina que van a aumentar la inflación de la mesa de cada hogar vulnerable es Petro. El señor que pertenece al partido que subsidiaba el fondo de estabilización de los precios de los combustibles. Le estábamos subsidiando la gasolina a estos ricos y el señor tiene el descaro de decir que es que le van a aumentar la gasolina al ciudadano promedio. Quien quiere acabar el régimen simple que favorece a la pequeña empresa de este país y a los negocios unipersonales es Petro. No somos nosotros, señor, en la oposición. Quien está haciendo mal uso. Y vean, ahí se empieza a quejar. Senador, 30 segundos. Pero yo cómo voy a poner esto en 30 segundos. Escuchamos al gobierno 2 horas. Es que también denos la oportunidad a nosotros. Bueno, gente. Bueno. A este congresista es el mismo que sacaron abucheando en la Universidad del Atlántico porque la gente ya sabe. Ya saben de sus partidos políticos. Por eso hoy la prensa tradicional, cada vez que sale un escándalo nuevo en contra de un uribista, que no es nada nuevo, que salgan escándalos cada semana en contra del uribismo, no en contra, del mismo uribismo,
de corrupción, de agresiones. Ahorita veremos, nosotros vimos una en el video pasado sobre la agresión a una de las mujeres, ex esposa de uno de los diputados del Centro Democrático, que Álvaro Uribe Vélez le dio el aval, y sale Revista Semana a cubrir esto, pero omite el pequeño detalle de decir que pertenece al Centro Democrático, y así todos los medios, cada vez que capturan a un político y tal, ocultan a qué partido pertenecen. Apenas es el pacto histórico, que ni siquiera han sido capturados ni nada. Congresista del pacto histórico, diputado del pacto histórico. Vean cómo sacan a este señor, al uribismo, como se debe hacer, porque no se admite la manipulación y la violencia de este partido en un espacio académico con estudiantes. Funcionarios del gobierno, veedores, estudiantes y congresistas fueron invitados el jueves pasado en la Universidad del Atlántico para debatir los incrementos de las tarifas de servicios públicos en Barranquilla. En el auditorio universitario se encontraban miembros de la Asamblea de Usuarios de Servicios Públicos que, inconformes por la presencia de 2 senadores de esa ciudad, los abuchearon para que salieran del recinto. El senador uribista Carlos Meisel, que se subió a la tarima, les respondió. Pero es una verdadera pena y vergüenza que uno en una universidad no pueda debatir porque el argumento de ustedes son políticos. A mí no me sacan. Meisel entregó el micrófono a uno de los asistentes, que le respondió inmediatamente. ¿Por qué no lo debatiste en el Congreso lo que quieras ahora aquí? No, aquí no, con tu compañero. Ahí lo expusieron, pero claritico. La ciudadanía no es pendeja. Y esto es importante reconocerlo. Cada vez hay una preocupación mayor por informarse, y no a través de medios que son empresas privadas que rinden sus noticias a intereses económicos. Acá le dicen, ¿por qué viene a debatir esto acá si usted no lo hizo en el Congreso? Si lo que hacen ellos es obstruir y no dejar debatir. Y ahora sí vienen a espacios académicos a hablar como si hicieran algo en el Congreso. Entonces, bueno, bien sacados estos personajes. Y culminamos, gente, con lo que empezamos. No aparece la declaración de renta del presidente de la Corte Suprema de Justicia. El señor que se rige en su cargo bajo los principios de transparencia, ¿sí?, de independencia. El señor no tiene publicada su declaración de renta. ¿Por qué es importante esto, gente? Primero, si usted tiene una declaración de renta pública, usted está mostrándose transparente. ¿Cómo así que un juez, un magistrado no se muestra transparente? Segundo, esa transparencia implica que se previene la corrupción y posibles conflictos de interés. Los jueces deben actuar con imparcialidad absoluta. Si no publican su declaración, es difícil verificar si tienen intereses económicos o patrimoniales que puedan influir en sus decisiones judiciales, vínculos con empresas, acreedores o personas implicadas en los casos que juzgan. El señor, cuando se estaba votando la elección de la fiscal general de la Nación, a través de derecho de petición se vio obligado a decir que tenía parientes trabajando en la fiscalía de Barbosa y Marta Mancera. ¿Por qué el afán y las ganas de ocultar? Si se las dan de magistrados, de independientes, que no se posesionan ante el presidente de la República, Gustavo Petro, para garantizar su independencia, pero el mismo magistrado Gerson Chaverra se posesionó al frente de Iván Duque. Se contradicen. Entonces hay que presionar, gente, a este señor para que publique. ¿Qué está ocultando este señor? Estamos preguntando, tenemos todo el derecho a preguntar. Bueno, acá ya empezamos a ver esa pregunta, la respuesta a esa pregunta que yo les hice al comienzo. ¿Las altas cortes hoy tienen independencia? ¿Se caracterizan por ser independientes? Pues vean esto. La Corte Suprema rechazó, a través principalmente del presidente Gerson Chaverra, la condecoración al mérito de Cruz de Plata que el presidente Gustavo Petro quería otorgar al tribunal. ¿Qué pasó? Ustedes ya conocen este rifirrafe entre la Corte Suprema, principalmente Gerson Chaverra, que está ensañado en joder a Petro. Pues Gustavo Petro dijo, bueno, solucionemos esta vaina. Hizo un tema de
un evento de condecoración para entregar la Cruz de Mérito de Plata a las altas cortes, con el objetivo de preservar la independencia judicial, con ningún otro objetivo. ¿Qué pasó? Los magistrados declinaron la invitación al evento, un evento cuyo único propósito era preservar la independencia judicial. Y estos señores se negaron. ¿Qué mensaje están mandando a la sociedad? Pues que no quieren preservar la independencia judicial. ¿Y cómo se comprueba esto, gente? Cecilia Orozco: los dignos miembros de la Corte Suprema deben explicarnos si sus cargos son hereditarios, como en los reinos. Dolly A. Caguasango, esposa del recién posesionado José Urbano, fue hasta hace un año magistrada de la misma corte. Renunció a tiempo para darle paso a su marido. O sea, ¿eso es una puerta giratoria? ¿Ah? ¿Se están rotando los cargos entre familias? ¿Seguimos en una monarquía? ¿Los cargos son hereditarios? ¿Por sangre? ¿Por consanguinidad? ¿Por relación civil, matrimonial? Increíble. Dolly A. Caguasango fue magistrada de la Corte Suprema desde 2017 hasta noviembre de 2023, cuando renunció, aunque su periodo iba hasta junio de 2025. En las primeras semanas del 24 se abría el proceso para un cargo en la sala penal al que aspira su marido. José Urbano. Y la toga se la quita a la esposa y se la da al marido. Hágame el favor. El mismo magistrado, que escuchen bien, no quiso posesionarse por primera vez en la historia de Colombia ante el presidente de la República, porque es Gustavo Petro. Señor, si usted es independiente y cree en su independencia, pues ahí usted vio 6 magistrados posesionándose ante Iván Duque y no pasó. Bueno, ya sabemos los intereses que tienen algunos, que no es que sean muy independientes, pero la posesión se hace ante un presidente. Se posesionaron ante un masacrador, alguien que ordenaba falsos positivos. Gente excelente, magistrados excelentes, porque hay pocos que sacan la cara. Y este señor no se posesiona ante Gustavo Petro, vulnerando la Constitución. Entonces, por esta razón, Roma Rosa anuncia que va a demandar a este magistrado, José Urbano. Gente, muchísimas gracias por quedarse. Nos vemos en un siguiente video. Recuerden darle like a este video, darle me gusta, compartir el link con sus conocidos, con toda persona que puedan. Esta información no sale en la prensa tradicional. Apoyemos los medios alternativos de comunicación. Nos vemos en un siguiente video. Un abrazo para todos y todas. Chao, chao.